primero quiero dar las gracias a José de la abuelita Alicia, que nos ha cedido el local para hacer la presentación del libro de Enrique de la prosperidad, que como sabéis por el libro cumple 150 años desde las primeras edificaciones. José nos lo ha cedido amablemente, que junto con la librería del Buscón luego os invitaremos a una cerveza y a un ambigú, y después los que queráis podéis pasar a la barra y pagar lo que consumáis. Después dar muchas gracias también a Miguel el de Sirera, que ha sido el artífice de esta presentación y de que se junte por primera vez, yo creo que aquí, por lo menos en la calle Cardenal Siliceo, digamos, una persona que vende tornillos, o sea, herramienta, lo cual, como todos sabemos, hizo al hombre. También una persona que vende comida, lo cual, como sabemos, también hizo al hombre. Y una persona que vende cultura, lo cual también hizo al hombre. Por tanto, nos juntamos tres sectores que, gracias a nosotros, sois hombres. Ahora también quiero dar gracias, también quiero dar las gracias a la Junta de las Pymes de aquí del barrio, que ha promovido y ha propagado este acto para todos vosotros. Y luego, sobre todo y fundamentalmente, darle las gracias a Enrique Rojo, que es el autor del libro, y el que, después de un arduo trabajo y una investigación escrupulosa, ha logrado un libro francamente bueno, con historias y con unas fotos que veréis ahora, que son dignas de admiración para todos los que vivimos aquí. Y nada más, ahora ya solamente os dejo al autor, que os hablará del libro y os enseñará las fotos. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. He preparado un pequeño PowerPoint con imágenes y bueno, algunas ideas básicas de la formación del barrio de Prosperidad. En realidad no voy a hablar tanto del barrio como del libro. Voy a hacer un pequeño repaso del libro, un somero repaso del libro, para que os hagáis una idea de su contenido y bueno, pues a ver qué os parece. Bien, he titulado La prosperidad. El título del libro es La prosperidad 1862-2012, que son los 150 años de recorrido de nuestro barrio, de este barrio. En el año 62 se empiezan las primeras edificaciones hasta el momento actual. Es un barrio que nace en la periferia de Madrid y por ello he titulado esta presentación Historia de un barrio de la periferia temprana de Madrid. Los antecedentes de la barriada, de la prosperidad, se remontan a la tapia de Felipe IV, que se construyó en 1625. Felipe IV era el nieto de Felipe II, que ya había construido también una tapia. Estas tapias, estas cercas que se construyeron en Madrid, tenían un sentido fiscal, un sentido sanitario también, y bueno, tenían esta función, pero al mismo tiempo encorsetaban la ciudad e impedían su crecimiento. Esto hizo que la primera tapia del abuelo de Felipe IV se tirase y su nieto construyó esta otra que vemos aquí, que permitía el crecimiento de la ciudad,
que aumentaran el número de calles, de viviendas, de edificios, pero como la ciudad crecía tan rápidamente, volvió a darse la misma situación. Era imposible que creciese dentro de sus límites y en 1865 el anteproyecto del Plan Castro de Ensanche de Madrid plantea la demolición de esta cerca y en el año 1868 se derriba y permite la expansión de la ciudad por el norte, por el sur y por el este. Esta zona que vemos aquí, que es el ensanche que más nos afecta y que... Ahí lo tenemos. Bien, el plan del ensanche de Castro, una vez que se derriban la cerca de Felipe IV, que genera las rondas, que son los nuevos límites de la ciudad y que son las actuales calles Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela y Doctor Esquerdo. Volvemos a encontrarnos nuevamente con un límite, con un espacio que limita la ciudad, que delimita la ciudad. Más allá no sería Madrid, y todas esas tierras que están fuera de Madrid, por lo que nos afecta a nosotros como barrio de prosperidad, fueron baldíos que se adquirieron en las sucesivas desamortizaciones, en la de Mendizábal y en la de Madoz. Y fueron adquiridas estas tierras por aristócratas, por la burguesía creciente, entre ellos el conde de Polentinos, el marqués de Valmediano y Francisco Maroto, que era un emprendedor que, bueno, pues se dedicaba a comprar tierras y a ganar dinero con ellas, lo que conoceríamos ahora como un especulador. Un elemento que también nos interesa para la formación, para la génesis del barrio, es la inmigración creciente, constante que había del interior de la península hacia Madrid, lo que propició que se parcelasen y se vendieran las propiedades rurales para permitir que estas gentes que llegaban del interior de la península tuvieran un lugar en el que vivir, ya que el ensanche que se había planificado no permitía, por las condiciones económicas de estas gentes, no permitían que pudieran acceder a estas viviendas. En el año 1862, Próspero Soynar adquirió unas tierras a un precio interesante, parceló y vendió 4 veces más caro, con lo que hizo un gran negocio, pero permitió que se creara un pequeño suburbio más allá de esa ronda de la que hablábamos antes, que fue el barrio de Prosperidad. Por el camino de Hortaleza, que es esta línea que vemos por aquí, se fueron parcelando pequeños terrenos, y los inmigrantes que llegaban a Madrid fueron construyendo sus casas. Entre 1862, que fue la fecha en la que Próspero Soynar hizo las primeras parcelaciones, y 1872 ya se habían vendido 142 parcelas y la población que habitaba en esta zona era de 300 personas. Supongo que todos os habréis dado cuenta de que el nombre de Prosperidad probablemente, muy probablemente, provenga del nombre de esta persona que parceló las tierras de... Bien, en el año 1880 ya se habían vendido todas las propiedades iniciales que había parcelado Próspero Soynar. Y en 1900 la población de la barriada ya tenía aproximadamente unos 2000 vecinos, con lo cual el crecimiento se entiende que fue rápido y constante además. Bueno, aquí en esta imagen, como curiosidad, podemos ver esta línea azul que está pintada, que era el famoso canalillo del canal de Isabel II, que pasaba por el barrio y permitía que en el barrio se desarrollasen algún tipo de industria, como eran las tejerías, donde se construía ladrillo. Bien.
Más elementos. El suburbio se forma, como hemos dicho, en estas parcelas que se vendieron a precios asequibles para los inmigrantes y se levantaron por maestros de obras o bien por los propios inmigrantes que llegaban a trabajar a Madrid, y con materiales muy baratos como era el ladrillo y la teja, que se fabricaban además en la misma zona, en los mismos terrenos que circundaban a la nueva barriada. En esta foto, por ejemplo, vemos la calle Constancia y el tipo de viviendas que se edificaban. Las calles estaban trazadas por un topógrafo que normalmente lo llevaba el propio propietario de las parcelas cuando las vendía, o bien lo llamaban los propios habitantes, pero normalmente era la misma persona. Y bueno, quizá esta es la razón por la que haya bastante regularidad en el trazado de las calles, porque normalmente fue la misma persona la que trazó las calles. Un dato importante es que, al contrario de los barrios del ensanche, de los nuevos barrios de Madrid, en esta barriada hay una ausencia total de planificación y su carácter espontáneo, ya que, bueno, pues según iban llegando las personas, compraban el pequeño solar, la pequeña parcela y construían. Que es una característica, bueno, pues muy particular. Bueno, hablamos un poquito del desarrollo del barrio una vez que ya está formado, que está formado el suburbio, que tiene ya un número importante de habitantes. En esta foto, que es un plano de 1889, se puede ver un poco la estructura. A ambos lados de la carretera de Hortaleza, el camino de Hortaleza, la actual López de Hoyos, se van trazando esas parcelas que se van ocupando con casas en principio muy modestas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una finca. En este caso era una finca de recreo del conde de San Luis, conocida como la Casa de la Viña. Aquí tenemos el asilo de las Hermanitas de los Pobres, que se construyó en 1888, por lo tanto este plano, que es de 1889, pues recoge ya el edificio. Y como dato curioso, aquí esto que se ve muy pequeñito, luego lo veremos en otro plano más grande, es la capilla de Nuestra Señora del Carmen, que se construyó en 1870. Y bueno, aquí vemos nuevamente el canalillo que cruzaba las calles del ensanche del Marqués de Salamanca, pasaba por la Guindalera, que es esta zona de aquí, cruzaba la Prosperidad y desaguaba en el Abroñigal. En este plano de Facundo Cañada de 1900 vemos ya con más detalle esto que veíamos anteriormente. Esta sería la Casa de la Viña del conde de San Luis, las Hermanitas de los Pobres, la calle Cartagena, y aquí vemos la capilla, que estaría aquí exactamente, la pequeña capilla de Nuestra Señora del Carmen, que es una capilla que se construye la asociación la Asociación Católica de Madrid, porque no había ningún edificio para el culto católico. Y bueno, pues en unos terrenos cedidos aquí lo tenemos, en unos terrenos cedidos se construye la capilla. Aquí la vemos también, en la capilla, y estas son las antiguas denominaciones de las calles, en 1896. La mayoría de las calles tienen nombres que responden a vecinos pioneros del barrio, que luego con el tiempo se fueron sustituyendo por otros nombres ya de personajes relevantes, con algún peso en el barrio o en la historia. Aquí vemos la carretera Hortaleza. Bueno, pues prácticamente ninguna de las calles, por no decir, bueno, la calle Cartagena sí la vemos aquí, la calle de Zurbano, que es General Zavala actualmente, calle Zurbano, que probablemente se cambió el nombre de la calle Zurbano para eliminar las duplicidades que había ya en la capital, puesto que ya había una calle Zurbano en Madrid. Y bueno, este es
Bien, en esta foto de 1912 podemos ver el derribo del acueducto que había cruzando la calle López de Hoyos, que llevaba el agua del Canalillo. Como al construir el ensanche del Marqués de Salamanca, el canalillo que iba en superficie, sin tapar, bueno, pues producía a veces accidentes y era bastante incómodo, el propio Marqués de Salamanca y el Ayuntamiento de Madrid combinaron al canal de Isabel II a que fuera eliminando todos los pasos más conflictivos, y en 1912 se derriba el canalillo, que de cualquier manera estuvo bastante tiempo yendo por superficie y luego se soterró. Y bueno, como dato decir que este canal era un canal de desagüe del canal de Isabel II. Cuando el depósito se llenaba tenían que los rebosaderos, el agua lo tenían que distribuir por algún sitio, y entonces para eso se construyó. Servía de canal de riego en la mayoría de los casos, y también se le llamó, en este caso, este ramal, que era el ramal sur, se le llamó acequia de riego del este, que es el que pasaba por Prosperidad. Bueno, lo estoy dando siempre al revés. Bueno, en este otro plano, que es el mismo de Facundo Cañada, vemos aquí esta pequeña animación que nos da idea de cómo ha cambiado el trazado de las calles. Prácticamente sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues algunas calles han crecido en longitud, otras al contrario, han quedado más cortas, pero básicamente el trazado continúa siendo el mismo. Aquí podemos ver en verde, esto que tengo aquí señalado, que se llamó el nuevo parque, que era un parque de diversiones, que había que pagar para acceder a él, que estaba situado entre las calles, bueno, pues Nuremberg, Saturnino Calleja, junto a las cocheras primitivas, a las primeras cocheras que tuvo el tranvía en el barrio. El tranvía del cual hablaremos en breve. Bueno, aquí otro mapa en el que podemos ver Facundo Cañada, 1900, año 1956, una imagen aérea. Vemos que tampoco hay mucha diferencia. El barrio, el trazado de las calles del barrio no se modificó apenas. Sí se fueron llenando los pequeños solares que había con más viviendas, lo que hizo crecer la población, pero prácticamente el trazado viario no se vio modificado. En cuanto a la división administrativa, actualmente Prosperidad corresponde a este trazado que vemos aquí, es decir, Avenida de América, M30, un tramo de Príncipe de Vergara y López de Hoyos. La otra parte que correspondería al trazado histórico, a la división histórica del barrio, ya pertenece a Ciudad Jardín. Esto es debido a un decreto de 1987 que dividió el barrio en dos. Aquí en estas dos imágenes podemos ver la disposición de los distritos en Madrid en el año 1928, donde vemos cómo los límites del barrio de Prosperidad, que corresponden a la foto de la derecha, eran mucho más amplios. Podemos ver Prosperidad pertenecía al barrio de Buenavista, y fue en el año 1898 cuando entró a formar parte del distrito de Buenavista, a formar parte de Madrid. Aquí vemos cuál era el límite. Esto que vemos aquí sería la antigua carretera, el Camino de Canillas, que es la Avenida de América, Arroyo Abroñigal, que era el límite de Madrid, actual M30, otro límite de Madrid que sería la calle Alfonso XIII. Esto es el camino de Areneros, que correspondería con el Paseo de la Habana. Aquí tenemos el antiguo hipódromo de Madrid, que son los nuevos ministerios, y aquí, bueno, pues el Paseo de Ronda. Como vemos, el tamaño que tenía el barrio era muchísimo más grande. En la animación vemos cómo se ha ido poblando, pero entonces, bueno, pues era esto de aquí y poco más.
Aquí vemos la finca del conde de San Luis, a la que me he referido antes, en 1909, que aparece en el plano de Facundo Cañada de 1900. Este era el terreno que tenía, se ve lleno de viñas, y bueno, y la casa. Es una foto curiosa porque el edificio que vemos en el plano pues se asemeja bastante al edificio real. Ahora de la antigua finca creo que queda un parquecito en la calle Luis Mitjans o algo así creo que se llama, que es mínimo, el resto pues ha ido desapareciendo. Bien, aquí vemos la calle Constancia en 1906, vemos el tipo de edificaciones que había, de ladrillo, teja, algunas revocadas, pero en fin, construcciones mínimas, económicas, muy baratas, y bueno, calles sin empedrar, aceras mínimas y bastante aspecto rural tenía. Aspecto rural que correspondía además con el origen de los habitantes de la barriada. Todos venían de pueblos y además en sus construcciones reproducían los hábitos de vida que tenían. La parte trasera tenían todas su pequeña huertecita, o tenían su gallinero, en fin, era un pueblo. Bueno, aquí tenemos la calle López de Hoyos, el número 114, con esquina Eugenio Salazar en 1900. Esta casa con el tiempo fue la primera ferretería sirera. En esta foto podemos ver a pues los propietarios posando delante de la casa y las vías del tranvía. El tranvía todavía sin electrificar, se electrificó en 1903, de manera que entonces el tranvía todavía era tranvía de sangre, tranvía tirado por mulas. Bueno, un alfar de Prosperidad del año 33, no se sabe muy bien dónde estaría, pero bueno, eran muy abundantes los alfares, había materia prima, había agua del canalillo y había demanda además, porque el crecimiento de Madrid y los ensanches requería mucho ladrillo, y entonces bueno, pues había negocio. En esa otra foto del Ventorro del Tío del Chaleco, de 1927-28 aproximadamente, podemos ver tenemos varias referencias que imagino que todavía están y que nos dan una pista de aproximadamente dónde se hizo la foto. Aquí en el fondo, este edificio de aquí es el Colegio Infanta María Teresa, que se construyó en 1914, es el edificio del Colegio de la Guardia Civil, el Príncipe de Vergara, ya estaba ahí. Esto que vemos aquí es la colonia Primo de Rivera, en la acera, no sé si son los pares o los impares ahora mismo, pero bueno, en una de las fases es la que está cruzando, digamos, Ramón y Cajal hacia arriba. O sea, sería, bueno, pues la primera fase que se hizo aproximadamente pues en el año 1926, por ahí. Aquí vemos la colonia Unión Eléctrica, que también limita con Ramón y Cajal y Alfonso XIII, la colonia Ciudad Jardín y poco más. Esta foto seguramente está hecha a la altura de López de Hoyos, pues casi haciendo esquina con Alfonso XIII, pero bueno, más o menos sería por ahí. Bueno, el barrio de Prosperidad, al ser un barrio obrero, al ser un barrio de pocos recursos, siempre tuvo necesidad de verse amparada por la beneficencia. Entonces, bueno, pues la aristocracia y la alta burguesía se dedicó a crear instituciones benéficas en el barrio, que no solamente atendían a los habitantes del barrio, atendían las carencias del barrio, sino a gentes que venían de otros barrios que tampoco tenían muchos recursos. Estas fotos corresponden a las ruinas del asilo de las Hermanitas de los Pobres en el año 80. Aquí vemos la licencia de edificación del asilo, que se construyó se inauguró en 1885, y este documento pertenece a la licencia solicitada al ayuntamiento en el año 85. Aparece, firmada por la propietaria del terreno, que lo donó y fue la que instituyó la fundación, el asilo. Aquí vemos una foto del interior del asilo, en las cocinas. Estas ruinas pertenecen también a las ruinas, estas fotos son de las ruinas,
Y aquí vemos el asilo Santa Marca, mandado a construir por la condesa de Santa Marca, en el año 27 recién construido. Bueno, y ahora me voy a referir a la pequeña capilla de Nuestra Señora del Carmen, que se inauguró el 12 de junio de 1870. En este plano de 1889 se puede ver en este punto donde estaba, situado aproximadamente entre las calles Fernando de Oviedo, Marcenado y Malcampo, y López de Hoyos. La iglesia, la parroquia, la capilla, la mandó construir la Asociación de Católicos de Madrid y se construyó en unos terrenos donados por Francisco Maroto, que fue uno de los terratenientes que poseía tierras fuera del ensanche, donde se creó la barriada de la Prosperidad. Y aquí vemos una foto curiosa de la calle Cartagena, un accidente de tráfico, un autobús de la línea 1 en el año 45, que hacía prácticamente el mismo recorrido que hace ahora el autobús número 1, que cayó encima de un taxi, y a la izquierda, por aquí, se ve la fachada de la iglesia del Pilar, que fue la que sustituyó en 1907 a la pequeña capilla del Carmen. Entonces la imagen de la Virgen del Carmen que estaba ahí se depositó en esta iglesia, que se utilizaba conjuntamente para el barrio de la Prosperidad y para el barrio de la Guindalera. Aquí vemos otro edificio también que se dedicó a la beneficencia, fue la Residencia de Escritores y Artistas, también llamado Instituto Cervantes, que estaba en la calle General Zavala 14, esquina con Luis Vives, que se dedicó a dar asilo a aquellos artistas, escritores, pintores, músicos, que llegados a cierta edad y careciendo de cualquier tipo de ayudas, de fondos para vivir, pues se tenían que asilar en este recinto que les proporcionaba el cobijo y los medios de vida necesarios. Esta foto es del año 43, cuando ya estaba un poco en decadencia el edificio, que vivía prácticamente de las asignaciones de sus socios y de bueno, pues el dinero que le diera el Estado en su momento, el ayuntamiento. Pero bueno, duró hasta creo que en los años 70 estuvo el edificio y posteriormente lo tiraron. Vamos a ver un poquito ahora el tranvía, que fue ese medio de transporte fundamental para la barriada, ya que al encontrarse fuera de Madrid, pues y estar habitada por trabajadores que acudían a Madrid a trabajar, pues fue esencial. Entonces uno de los vecinos, un vecino del barrio, acaudalado, Jesús Avilés Santa María, solicitó una licencia para crear el tranvía, que se le fue concedida en el 8 de febrero de 1893. Este señor vivía en la calle Luis Cabrera 7 y el tranvía se inauguró pocos meses después, de manera que se hizo deprisa y corriendo el 28 de julio de 1893. Se inauguró con gran fasto, se hizo fiesta, hubo bueno, pues comidas, invitaciones a todo el mundo, y estuvo funcionando con tracción animal desde su inauguración hasta 1903, es decir, 10 años después, cuando se electrificó la línea y se aumentó el número de coches. Bueno, llegó a haber 3 líneas de tranvías que venían a la Prosperidad, y en el año 62 el número 40, que fue el último que quedaba, hizo su último viaje el 17 de febrero y acabamos por perder el servicio de tranvía. En 1919 se hizo esta foto, es el tranvía 28 de la Prosperidad, que salía, bueno, tenía su cabecera en la red de San Luis y acababa a la altura de la calle Cardenal Silicio, donde estaban las cocheras. Esta fotografía, pasando ya, dejando el tranvía, pasando a la educación, corresponde al Colegio Mariano de Cavia, en la calle Luis Cabrera 33, y es del año 30. Y bueno, pues es la típica foto de los alumnos posando con la maestra delante del colegio. En esta foto vemos recién construido el grupo escolar Alfredo Calderón, es el actual Padre Poveda, en la calle Alfonso XIII.
Este edificio formaba parte de los muchos colegios que se construyeron en la Segunda República por la Oficina de Construcciones Escolares del Ayuntamiento, coordinadamente con el Estado, y durante el periodo de la Guerra Civil, durante pocos meses, debió de ser, el colegio se denominó Carlos Marx, para pasar, después de la guerra, finalizada la guerra, a llamarse Padre Poveda, en el año 40. Esta foto es del año 33 y bueno, está recién construido. En estas fotos vemos aquí dos alumnas del Mariano de Cavia en el año 35 y esta otra es del interior del Padre Poveda, del Alfredo Calderón, en el año 45. El colegio era en origen mixto, con 12 aulas, 6 de niños y 6 de niñas. Bueno, mixto relativamente. Aquí vemos el grupo escolar Nicolás Salmerón. En el año 32 se construyó conjuntamente con estos otros centros que hablábamos antes, de la Oficina de Construcciones Escolares. Esta foto corresponde al año 40, cuando ya el colegio había sido reconvertido en Academia de Mandos José Antonio, y esta otra es una foto actual en la que podemos ver que prácticamente pues, el edificio ha sido reformado, pero sin modificar prácticamente su estructura. En el año 75 el edificio se abandonó después de que quedara una delegación del INEF, del Instituto Nacional de Educación Física, y entre los años 77 y 80 fue utilizado como ateneo cultural por grupos de jóvenes que generaron en ese momento la movida madrileña. Fue un lugar que gozó de mucho predicamento entre la juventud y entre los grupos musicales de los años 80, y bueno, pues aquí digamos que se generó esa conocida movida madrileña que de la misma manera que surgió de una manera rápida, pues también fue perdiendo importancia a lo largo de los 80. En la actualidad es el colegio Nicolás Salmerón y es colegio público y centro cultural. Bueno, esto es una relación, sin más importancia, una relación de los 20 centros que había en el año 67 en el barrio. Había 20 colegios, algunos públicos y otros privados, la mayoría privados. En cuanto a las fiestas, nos hemos referido ya a la Virgen del Carmen, que era la festividad que se celebraba en el barrio. Había romerías, había kermeses, había todo tipo de celebraciones, carreras de bicicletas, carreras de burros, había concursos de belleza, a la joven más guapa, a la que mejor mantón de Manila lucía, etcétera, etcétera. Estas fotos corresponden a jóvenes que participaban en estos certámenes. Aquí vemos a Miss República o la señorita República del año 31, elegida en agosto en la fiesta del Carmen, posando con el entonces alcalde de Madrid, Pedro Rico. En cuanto a las industrias y comercios que hubo en el barrio, nos hemos referido ya a los tejares, a los alfares que había en gran número en el barrio. Esta foto corresponde a un alfar en el año 33. Y aquí una foto curiosa que está además aquí en la abuelita Alicia, en la que vemos la calle López de Hoyos con los raíles del tranvía. Yo la he datado aproximadamente en el año 20, porque si nos fijamos se pueden ver las torres de la iglesia del Sagrado Corazón, que se construyó en esa época, en el año 20, y parece que está recién construida o todavía está sin acabar. Aquí encontramos el edificio que sigue estando en la esquina con General Zavala, y esto corresponde a un edificio que se tiró probablemente en el año 20, 21, 22, que era un almacén de maderas y carbón. Carbón Esparrondo.
Este edificio estaba situado exactamente en el lugar que ahora ocupa el antiguo cine López de Hoyos, justo en la esquina. Aquí vemos un taller de cordones y de pasamanería que fue propiedad de Benigno Soto, que fue un industrial que favoreció mucho al barrio porque, bueno, pues hacía donaciones continuamente, organizaba comidas para los más necesitados, entregaba ropas, mantas, fue un gran benefactor del barrio. A ello se debe que una de las calles del barrio lleve su nombre. Esta fábrica, que probablemente fuera la primera en España del género, se inauguró el 24 de noviembre de 1889 y daba trabajo a 148 operarios. Aquí abajo vemos a trabajadores de la fábrica de los productos químicos farmacéuticos Abelló, que estaba en la calle Vinaroz. Esta foto es de 1931 y bueno, hasta 1973 aproximadamente estuvo funcionando esta fábrica, hasta el 75 que se vendió y se demolió para hacer viviendas. Aquí vemos la Plaza de la Prosperidad. Antiguamente no había mercado, era un mercado al aire libre y la gente que, bueno, pues llevaba su género a vender lo depositaba en cajones, en estas cestas, y los vecinos acudían al lugar a comprar. Esta foto es aproximadamente del año 40. Aquí vemos otras fotos de comercios. El Arca de Noé en 1920, que ocupó el número 116 de la calle López de Hoyos. Además de dedicarse a vender tejidos, vendía también bueno, pues productos de droguería y ferretería, que era habitual en aquella época que se diversificaran un poquito más los comercios. Aquí vemos la farmacia Cantón en el edificio tal como estaba originalmente, antes de la reforma que se hizo, que prescindió de todos los elementos ornamentales, en la calle López de Hoyos 83, haciendo esquina con Mantuano. El edificio es el mismo y la farmacia ocupa el mismo lugar. Ha cambiado la estética de la farmacia, pero sigue siendo la misma. Si nos damos cuenta, el edificio no nos puede sonar de nada porque ya digo que todos los elementos decorativos, ornamentales, las molduras y todo eso desaparecieron con la reforma. Y aquí vemos la Tahona, la antigua Tahona de Cardenal Silicio, en el año 45. Así era la calle y así era la Tahona hasta que desapareció. Bien, aquí vemos el edificio que mencionaba anteriormente, la ferretería Sirera, cuando ya funcionaba como ferretería. Esta foto es aproximadamente del año 1924. Y aquí vemos la droguería Segoviano en López de Hoyos 87. Y bueno, vemos todos los productos que se podían vender en aquella época, aproximadamente en los años 30, 40 debe ser esta foto, que se vendían en una droguería. Bueno, ya vamos finalizando. En cuanto a la transformación del barrio, pues en esta foto comparativa vemos este edificio, pues una foto del año 1990. Este edificio ocupaba la calle López de Hoyos, haciendo esquina con Antonio Zapata. Estaba muy desalineada, como todos los edificios se habían retranqueado para hacer más ancha la calle y poder tener aceras amplias también. Bueno, pues el edificio se tiró y actualmente está este otro edificio que, bueno, pues si nos fijamos lo reconocemos enseguida. Este es el tipo de vivienda que había muy habitualmente en todo el barrio de Prosperidad. En este caso en la calle Julio López, es una foto de 1982 y lógicamente ya esta casa no existe, porque todo ha ido desapareciendo. Aquí vemos más edificios, algunos siguen estando, como este de aquí por ejemplo, en esta foto del 90, y en esta otra foto ya rehabilitado el edificio. Estas casas en la calle Luis Cabrera tampoco existen, este otro edificio en la calle Luis Vives tampoco existe,
Y bueno, este es el tipo de vivienda que podíamos encontrar antes de los años 70, prácticamente en todas las calles de la Prosperidad. Lo que ocurre es que, bueno, pues a partir de los 70, 80, pues se fue tirando todo lo que había y construyendo viviendas, lo que ha densificado mucho el barrio. Aquí vemos también una imagen de un edificio que todos conocemos, es un edificio muy vistoso de la calle López de Hoyos. Se construyó en los años 30, en el año 10, perdón, y funcionó como almacenes Catalina. Fue una casa que vendía confecciones, ferretería, ultramarinos, todo tipo de género. Y posteriormente, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una tarjeta publicitaria de los almacenes Catalina. Posteriormente pasó a ser la Cassette, que era una ferretería, si no recuerdo mal. Y bueno, posteriormente, esta foto es del año 87, como podemos ver, y posteriormente creo que acabó siendo pues una casa de juegos, de maquinitas o algo así. Y ahora, bueno, pues este es el aspecto que presenta, que es bastante lamentable. El edificio se ha vaciado por dentro, está nada más la fachada y no sabemos qué será de él. Pero vamos, es uno de los edificios más representativos de la calle y más interesantes. Aquí vemos otro de los edificios que todavía permanece prácticamente inalterable, en la calle Pérez Ayuso. Es un edificio de principios del siglo XX, de ladrillo visto, con bueno, pues, algunos elementos neomudéjares, como los guardapolvos y en fin, las cornisas, ladrillo visto, el aparejo de ladrillo, esto que vemos así, pues haciendo dibujitos y tal, que era muy típico de este estilo. De principio del siglo XX, finales del siglo XIX. Y este edificio, bueno, pues ahí está, parece que no pasa el tiempo por él. Y como elementos de cambio de la prosperidad, bueno, pues tenemos la calle Príncipe de Vergara, sobre todo en lo que afecta a la barriada, o al barrio, perdón, es la prolongación desde López de Hoyos hasta la calle Pradillo. Esta foto corresponde al último tramo, en el año 68, cuando todavía se estaban realizando los desmontes y estaba sin realizar. Aquí ya vemos la calle inaugurada en el año 72, tenía 4 carriles por sentido y bueno, por su característica y por el impacto que tuvo en el barrio, digamos que toda la influencia que pudiera tener el barrio en otros aledaños, como era la zona de Gabriel Lobo, incluso la colonia Cruz del Rayo, que bueno, antiguamente pertenecía a Prosperidad, se vio cercenada totalmente con la realización de la prolongación de Príncipe de General Mola, actual Príncipe de Vergara. Aquí vemos otro de los hitos del barrio, que es la inauguración del Parque de Berlín en el año 67, que pasó a ser el pulmón, digamos, de la zona verde por antonomasia del barrio. Y en esa otra foto vemos la glorieta, entonces glorieta de Ruiz de Alda, actual glorieta de López de Hoyos, en su confluencia con Joaquín Costa en el año 46, que es cuando se construye el edificio que hace esquina, el grupo de edificios que hacen esquina, que pertenecían a unas viviendas promovidas por el Banco Español de Crédito de la época. Bueno, en cuanto a los vecinos, de pasada, vemos cuatro pinceladas. Esta foto corresponde, este señor de aquí es el alcalde en 1910 de Madrid, que era Franco Rodríguez, reunido con la Junta de Propietarios del barrio. Regularmente se reunían pues, para hablar de los temas más acuciantes, necesidades, peticiones, etcétera. Y bueno, pues aquí vemos a una serie de personajes que formaban parte de esa Junta de Propietarios del barrio. Más vecinos, fotos más familiares, digamos, más íntimas de los álbumes personales de vecinos del barrio, años 60, años 60 también, unos vecinos posando en la calle Anastasio Aroca. Vemos este edificio que todavía existe, que lo vemos aquí en 1994 también.
Este es el Ateneo, efectivamente. Es el Ateneo, sí. Sí, saliendo, ¿no? Había una comunión, es el Ateneo, sí. Bueno, calle Santa Hortensia. Este edificio, aquí estaba la Fundación Pilar de la Mata, que sigue estando, estará el muro, bueno, hasta aquí. Aquí tenemos la casa de Santa Hortensia, la casa de corredor, que sigue existiendo, pero todo esto de aquí del fondo, pues ya no existe, estaba desalineado y también se eliminó. Bueno, calle Constancia en 1944, López de Hoyos y calle Suero de Quiñones, con estos miradores que también eran muy habituales en muchas casas, las casas de más de 2 pisos. En cuanto a la evolución demográfica, bueno, en 1862 la barriada tenía 30 habitantes, 10 años después 300, en 1900 ya eran 2000, en 1930 ya eran 13.800 habitantes, en 1971 36.000, de manera que vemos que hay un crecimiento exponencial, sobre todo a partir de 1900, digamos, 1890, porque en 1880 es cuando se empieza a construir ya de manera masiva el barrio de Salamanca, y entonces esto se ve que atrajo a muchas personas al barrio de Prosperidad, ya que tenían el trabajo cerca y además había mucha demanda de mano de obra. Entonces vemos que de 1872 a 1900 el incremento es importante. Bueno, y finalmente vemos 1983 38.000 habitantes, 2005 56.800 y 2012 56.270. Vemos que hay un descenso de población que probablemente se deba a que parte del crecimiento se produjo por la población inmigrante que llegó a Madrid, y bueno, pues con la crisis y con la situación económica, pues muchos de ellos han retornado a sus lugares de origen, y eso ha hecho que la población descienda. Bueno, aquí vemos ya imágenes de viviendas que siguen estando. Estos edificios, es el edificio de Santa Hortensia, la casa de corredor, que sigue estando. Este es un edificio de la calle López de Hoyos, es un edificio más historiado, es una calle representativa, edificios más importantes. Y bueno, ya prácticamente para finalizar, una imagen que me parece que es representativa del barrio. Aquí vemos la llamada Casa Grande en la plaza de los Sagrados Corazones, y vemos una farola. Esta farola es la antigua farola, la farola original que se colocó en la plaza cuando se inauguró. Es una farola que de origen era de gas, y bueno, actualmente pues ha sido modificada y es una farola eléctrica, pero es la original. Esta plaza se inauguró en julio, el 3 de julio de 1913, y se dedicó al político Segismundo Moret. En Madrid en 1915 había 196 farolas de arco voltaico y el resto eran de gas. 14.800 eran de gas con mechero incandescente, bueno, son cuestiones más técnicas, y 856 de petróleo. El 7 de agosto de 1933 se inauguraba el alumbrado público en el barrio, compuesto por 75 farolas de 100 bujías de intensidad que se repartieron por las calles del barrio. Las bujías equivalían más o menos a los vatios, de manera que 100 bujías pues serían como 100 vatios. Aquí un detalle de la farola que bueno, se aprecia mínimamente la espita por donde salía el gas. Y bueno, ya como final, la foto de la Casa Grande es una foto actual, pero bueno, es un edificio de principios de aproximadamente 1910, que se mantiene pues en muy buen estado, y creo que es también muy representativo de la antigua barriada de Prosperidad. Y con esto creo que acabamos la charla. Sí. Si queréis hacer alguna
pregunta aquí a la